Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por el perfil de Facebook de Valeviche, por el canal de YouTube, el rincón de Dios que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios Padre en Cristo Jesús por este día de vida que me regala y como siempre pidiéndole a Él que me ayude a compartir su palabra con denuedo y verdad, que todo lo que yo diga sea la palabra de Dios, que todo lo que yo predique sea Cristo y este crucificado, que todo lo que yo comparta sea para edificación de tu pueblo santo al cual pertenezco y para salvación de muchos que me escuchen y crean en la palabra de Dios que sale de mi boca, y la palabra de Dios que sale de mi boca sea, como dice la escritura, que es viva y eficaz y haga la obra en los corazones. Se lo pido a mi Dios, todo en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a seguir con el juicio de Pablo ante Agripa. Recordando todo lo que ha pasado Pablo para llegar ahí. Todo lo que ha pasado Pablo para llegar hasta ante el rey Agripa y su esposa Berenice para poder dar testimonio de Cristo a un rey. Y ya anteriormente lo había hecho ante Festo, gobernador romano, y ante Felipe, ante Félix, el que era gobernador romano ante Festo, amén, otro gobernador romano. Es decir, por la voluntad de Dios, Pablo cayó preso, prisiones por las cuales Pablo fue salvado de una muerte segura a manos de los judíos. Amén. Recordemos que los judíos simplemente querían que Pablo fuera a Jerusalén para matarle. Pero Dios guió a Pablo para que no se dejara llevar a Jerusalén, sino que Pablo hábilmente, con mucha sabiduría de lo alto, le dice a Félix, a Festo, no, a mí no van a llevar para Jerusalén porque yo no le he hecho nada malo a los judíos. Yo estoy compadeciendo ante un tribunal romano. Es más, yo exijo que me juzgue el César. Apeló Pablo al César y lo cual ¿verdad? Permitió que a Pablo siguiera siendo resguardado por el imperio romano de los judíos hasta que Festo lo llevara a compadecer ante César. Amén. Pero antes de Pablo llegar al César, Dios le dio la oportunidad de predicarle el evangelio a el rey Agripas, que llegó de visita a Jerusalén. Festo le contó el asunto con Pablo y él se interesó por él. Y él dijo, bueno, yo ahora quiero escuchar a ese hombre. Entonces, bueno, Félix permitió que Pablo compadeciera ante Agripa, ya que le dijo, bueno, rey Agripa, a mí me interesa mucho que él compadezca ante ti, para que tú me digas qué cargo le puede imputar a él para enviarle la carta a César. Es decir, porque Festo tenía que enviarle una carta a César con los cargos que se le imputaban a Pablo. Entonces Festo le dice a Agripa, bueno, rey, a mí me interesa mucho que tú lo examines y me digas a mí qué puedo colocar
¿qué cargo le puedo colocar a él? Porque yo tengo que, si lo voy a mandar con el César, yo tengo que imputar algunos cargos, porque no lo voy a mandar al César sin nada. O sea, sin un delito, sin nada. Entonces, aquí comienza Entonces Pablo comienza su defensa ante Agripa, explicando cómo era su vida anterior, cómo era su vida de perseguidor de la iglesia, explicando que él era judío, que nació en una familia, o sea, que nació o sea, que él era judío de nacimiento, que todos lo conocían, que era fariseo, que bueno, le explicó su vida a Agripa y también le explicó a Agripa su vida de perseguidor de la iglesia, su testimonio, cómo era asolado y perseguir la iglesia. Todo eso Pablo le comienza a explicar a Agripa para que él sepa cómo ha sucedido, cómo ha venido, digamos así, trabajando el Señor con él. Amén. Y ahora vamos a ver cómo Pablo le explica a Agripa su conversión. Amén. Eso es un breve resumen de lo que hemos visto. Si quieren ver los videos completos, por aquí por mi canal de perfil de Facebook, perdón, Iván y Bicho, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden hallar. Amén. Lo que vamos a ver hoy es la conversión de Pablo, cómo Pablo le relata a Agripa su conversión. Vamos a leer para eso Hechos 26 del 12 al 18. Son pocos versículos que vamos a estar tratando el día de hoy, pero bueno, espero que sean de mucha edificación y bueno, de mucha bendición para todo aquel que escuche y los crea. Amén. Recordemos que todo el consejo de Dios es para vida eterna, que todo mandamiento de Dios es para vida eterna. Amén. Ninguna palabra de Dios es irrelevante o es poca cosa. Todas las palabras que están en la Escritura son de suma importancia, inclusive el testimonio de Pablo, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero todo lo que nos diga la palabra es importante y va a ser de bendición para nuestra vida espiritual. Amén. Así que ya lo hemos visto, pero el Señor nos puede igualmente ministrar por medio del testimonio de Pablo, aunque ya lo hayamos visto varias veces. Amén. Entonces, bueno, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ocupados en esto, vamos a leer Hechos 26 del 12 al 18. Ocupados en esto, iba yo a Damasco con poderes y convicción de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que están conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas de darte cosas contra el Hijo. Yo entonces dije, ¿quién es el Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido así, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de quienes ahora te envío, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a ver parte del testimonio de Pablo en esta prédica, ¿verdad? Y
Bueno, en nombre de Jesús, que el Señor sea ministrando los corazones con su palabra, como Él solo lo puede hacer, para su gloria y su honra. Amén, amén. Bueno, dice versículo 12: ocupado en esto, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo, o mejor dicho, Saulo, cuando era inconverso, sabemos que era perseguidor y asolador de la iglesia. Llegó a ser tan extremista, tan radical, tan ferviente en la persecución por los cristianos, que en aquellos tiempos era conocido como los del camino o los nazarenos, algunos de los nombres que se le daban. Se le conocía también como una secta, ¿ok? Pablo llegó a ser tan radical en la persecución con el pueblo santo, hacia el pueblo santo, que llegó a pedirle un permiso, un poder especial al sumo sacerdote de aquel entonces, que era Caifás, para que Pablo pudiera ir a las ciudades extranjeras y con ese poder, ¿verdad?, sacar a los cristianos que estaban en casas y llevarlos ante Caifás para meterlos presos. O sea, hasta este extremo llegó Pablo en la persecución con los cristianos, hasta irlos a perseguir en ciudades fuera de Israel, fuera de Jerusalén, fuera de Judea, en Damasco, y sacarlos a la fuerza de las casas y entregarlos luego a prisiones. Hasta ese nivel llegó la persecución la persecución que Saulo de Tarso tuvo con la iglesia. Entonces podemos ver, Pablo le comenta esto a Agripa. Claro, sabemos que Pablo o Saulo en aquel entonces creía que le servía a Dios. Es decir, Saulo creía que lo que él estaba haciendo era en favor de Dios, era en cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento decía que si había un falso profeta, estoy parafraseando el texto, que corrompía al pueblo, el tal debería morir. Y Saulo en aquel entonces consideraba a los cristianos falsos profetas y consideraban a Jesús un falso Cristo, obviamente, un falso Mesías. Entonces lo que hacía Pablo, lo hacía, aunque lo hacía equivocadamente, aunque lo que estaba haciendo estaba mal, lo hacía en su ignorancia, por su ignorancia, también guiado por el celo fariseico que tenía de hacer cumplir con la ley de Dios, hasta tal punto de llevarlo a solicitar ese permiso para poder irrumpir en la casa de los cristianos, poderlos sacar de ellas y poderlos traer ante Caifás para ser encarcelados. Hasta este punto llegó el obrar de Pablo, llegó el obrar de Saulo, en la persecución hasta a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios viviente. Vuelvo y repito, sabemos que Saulo lo hizo en su ignorancia, lo hizo creyendo que servía a Dios, lo hizo creyendo que era para cumplir con la palabra de Dios, pero sabemos de igual manera que estuvo mal, amén. Entonces vemos el celo de Pablo por cumplir con la ley, por cumplir lo que él creía, por hacer lo que él creía
o estaba seguro que le agradaba a Dios, que era exponer a los falsos profetas, meterlo preso y hasta matarlo, porque él fue testigo presencial de la muerte de Esteban. Así que, como vemos, eso era Pablo antes, un gran perseguidor, un gran asolador de la iglesia del Señor. Y bueno, él está comentando esto a Agripa, le está diciendo, no, pero de Agripa, si yo antes era tan fuerte, era tan adverso al camino que ahora predico, que yo mismo iba y sacaba, yo le pedí permiso a los sacerdotes, al sumo sacerdote, para sacar a los cristianos de su casa y traérselo a él para que lo encarcelara. Yo fui testigo de la muerte del primer mártir Esteban. Yo le guardé las ropas a los que lo apedrearon. Todo eso lo decía Pablo. Sabemos que lo hacía en su ignorancia. Sabemos que lo hacía porque creía que haciendo eso le agradaba al Señor, obedecía al Señor y el Señor y bueno, y él creía que Dios lo iba a ver, lo estaba viendo con buenos ojos. Así que esa fue la causa. Y él dice, versículo 13, cuando a mediodía, oré yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Fíjense bien. Era de mediodía, ellos iban camino a Damasco precisamente a sacar a los cristianos de sus casas y a entregarlo a Caifás, con el permiso que Caifás le había otorgado a Saulo, con el poder que habilitaba a Saulo para llevar a cabo esta opción tan mala, ¿verdad? Pablo iba camino a Damasco a hacer precisamente eso. Cuando él dice que a la mediodía él iba camino allá, de repente lo alumbró un resplandor que dice que era más fuerte que el sol, que sobrepasaba la luz que lo alumbró, sobrepasaba el resplandor del sol, ¿verdad? Y lo rodeó a él y a todos los que iban con él. Amén. Esa luz que sobrepasaba el resplandor del sol, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que la luz era tan intensa, era tan fuerte, era tan sobrenatural, por así decirlo, que era mucho más fuerte que la del sol. Imagínense, lo que está describiendo Pablo, esa luz que él vio fue la gloria de Cristo, fue la gloria del Hijo del Hombre, fue la gloria del Cordero de Dios. Imagínense, hermanos, si nosotros intentamos mirar al sol y estamos lejos del sol y lo intentamos mirar desde aquí de la tierra y no nos podemos mirar fijamente porque de una vez nos hace voltear la cara. Bueno, cuanto más es mucho más fuerte, más intensa la gloria de mi Señor Jesús. Y Pablo vio esa gloria, ese esplendor, esa luz intensa cara a cara. O sea, la vio cara a cara. Imagínense, si uno ve el sol y ahí mismo uno se tiene que tapar la cara porque no resiste, ¿cómo será si uno tiene un encuentro así como el que tuvo Pablo con mi Señor Jesús y ver su gloria, que es 1000 veces más potente que el resplandor del sol, que es 10.000 veces más potente que el resplandor del sol? Debe ser algo muy, muy impresionante y algo muy fuerte de ver y de contemplar. Tanto así, hermanos, que Pablo
tan potente fue la gloria, fue el esplendor, fue la potencia de la majestad de mi Señor Jesús, que Pablo queda ciego. Y es natural, más bien yo creo que más bien a Pablo salió bien. Pablo queda ciego. En esa ocasión Pablo quedó completamente ciego al ver la gloria de mi Señor Jesús. Porque como les digo, hermano, comparar el brillo del sol, que es bastante fuerte, con la gloria de mi Señor Jesús es como comparar un farito de pila con no sé, con una alumbrado. Es decir, la gloria de mi Señor Jesús, el resplandor de la gloria de mi Señor Jesús, no tiene ni punto de comparación con el resplandor del sol. La gloria de mi Señor Jesús es mucho más intensa, mucho más poderosa, mucho más radiante, mucho más intensa. Y eso fue lo que vio Pablo. Entonces ya entendemos por qué Pablo queda ciego. Y por eso yo le digo, Pablo pudo hasta haber muerto allí. Pero bueno, gloria a Dios que por el propósito de Cristo solamente lo dejó ciego. Por el propósito que él tenía con Pablo, solamente Pablo quedó ciego. Amén. Entonces, bueno, ese resplandor que lo rodeó, que él dice que sobrepasaba el resplandor del sol en poder, en fuerza, en intensidad, en hermosura, en resplandor, era mucho más fuerte que el sol. Lo rodeó a él y a los que iban conmigo, dice, y habiendo caído todos nosotros a tierra, y una voz que hablaba y decía en lengua, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense bien. Y habiendo caído todos en tierra, oyó una voz que le hablaba y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa curiosa es que la voz solamente la escuchó Pablo. Los demás que estaban con él vieron la luz, escucharon el ruido, pero no podían entender nada. ¿Sí? Por lo cual ellos estaban muy espantados. La voz solamente la entendió el apóstol Pablo, que era con el único que mi Señor Jesús se quería comunicar en ese momento. Y ellos cayeron a tierra. Cuando dice la palabra que ellos cayeron a tierra, es porque ellos venían a caballo. Cuando la luz los rodea a todos ellos, que eran más potentes que el sol, me imagino que los caballos se desbocaron, se descontrolaron y ellos cayeron a tierra. Pero el único que está escuchando la voz en ese entonces, en ese momento, fue Pablo. Porque el mensaje era para Pablo. Mi Señor Jesús quería hablar con Pablo. Los otros dos que estaban con él no entendieron nada. Vieron la luz, se sorprendieron por la luz, cayeron a tierra por la luz, igual que Pablo, pero la voz del Señor no la podían oír. A lo mejor escuchaban algo, pero no sabían qué idioma era ni nada por el estilo. ¿Amén? Y Pablo dice que le hablaba en lengua hebrea. Amén. Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa te das de cosas contra Dios. Fíjense bien. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, aquí tenemos que aclarar algo. Saulo no estaba persiguiendo propiamente a mi Señor Jesús, ¿cierto? Porque mi Señor Jesús estaba a la diestra de Dios, estaba glorificado, estaba en el lugar de privilegio que el Padre lo sentó, ¿verdad? Por ende, a Saulo le es imposible perseguir a mi Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo dice, Saulo, ¿verdad?
¿Por qué el Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Bueno, es porque lo que se le hace a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se le hace a la cabeza, que es Cristo mismo. Es decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Si a mí me tratan mal, ¿verdad? Por ser de Cristo, a mí no solamente me están tratando mal, me están tratando mal a mí, pero también está tratando mal a Cristo que me envió. Otro ejemplo que le puedo dar: si yo voy a predicar en casa, y a mí, y llego y toco una casa, y sale una señora que me trata mal, que me dice que yo soy un loco, que me dice que vaya que de ser fanático, que no, y me insulta, en fin. Ese desprecio que me hizo a mí, no me lo hizo a mí solo, se lo hizo a Cristo, porque Cristo mora en mí, porque el que me está moviendo a predicar es Cristo. Cuando a mí me hacen algo, que soy miembro del cuerpo de Cristo, a Cristo mismo se lo hace. Si a mí me tratan bien, a Cristo lo tratan bien. Por eso que dice la palabra, porque tú me hambre y me diste de comer. Porque subes y me diste de beber. Porque estuve enfermo y pésimo, fuiste a visitar. Pero Señor, ¿cuánto estuviste en ese estado? Hicimos todo eso por ti. Para hacer de esto. Y dice, Señor, cuando lo hiciste por uno de estos más pequeños que yo, cuando lo hiciste por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por la unión que tenemos con Cristo, esa unión indisoluble, inseparable, esa unión irrompible, por esa unión, todo lo que nos hagan a nosotros, sea para mal o para bien, se lo hacen a Cristo. Cuando Cristo te está diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo está diciendo porque la iglesia y Cristo son carne de su carne. La iglesia para Cristo es carne de su carne y hueso de su hueso. Todo el mal que le hagan a la iglesia, Él lo siente como si se lo estuvieran haciendo a Él. Amén. Es como cuando, por lo menos si yo estoy casado, un ejemplo, y a mi esposa le hace algo malo, a mí no me va a gustar. Si a mi esposa la ofenden, a mí me ofenden, porque yo y mi esposa somos uno. Si a mi esposa la desprecian, a mí me desprecian, y viceversa. Si a mí me desprecian, a mi esposa la desprecian. Entonces, eso es lo que pasa con Cristo y la iglesia. Estamos tan unidos a Cristo, tan inseparablemente unidos, que todo el mal que le hagan a la iglesia, todo el desprecio que le haga a un hermano, toda la ofensa, todos los vituperios, no se lo están haciendo al hermano, se lo están haciendo a Cristo mismo. Entonces hay que tener cuidado con despreciar a los que vienen de parte de Dios, porque podemos estar despreciando al mismo Señor Jesús, porque podemos estar maldiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores sin saberlo y sin quererlo. Amén. Por eso mejor cuando le llegue a alguien a predicar, recíbanlo y trátelo bien. Si es cristiano evangélico, si viene con la palabra de verdad, no vaya a ser que estén ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo a través de ese hermano por el cual murió Cristo y en el cual está y mora Cristo. Amén. Muy importante eso, hermano. Dura cosa te darte cosas contra el aguijón. ¿Qué quiero?
¿Qué quiere decir Jesús con mi Señor Jesús con esta frase? Dura cosa te darte cosa contra el aguijón. A ver, recordemos que Pablo creía que él estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Pero ciertamente era lo contrario, no le estaba sirviendo a Dios, le estaba haciendo, o sea, estaba obstruyendo la voluntad de Dios. Él quería estar haciendo un bien y estar en lo correcto y estar ayudando a Dios cuando era lo contrario. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando era lo contrario. Entonces por eso mi Señor Jesús dice, dura cosa de darse cosas contra el aguijón. Pablo, lo que tú estás haciendo es contraproducente, es lo contrario de lo que tú quieres hacer. Porque tú quieres servir al Dios de Israel, pero con lo que estás haciendo, persiguiendo a la iglesia, estás haciendo lo contrario. Estás maltratando y estás perjudicando a los siervos del Dios de Israel, a la iglesia de Dios viviente. Amén. En otras palabras, Pablo, lo que tú estás haciendo es algo contraproducente para ti. Tú te estás perjudicando tú mismo. Tú estás haciendo algo que va en contra de lo que tú piensas que es bueno. Es algo contraproducente. Es duro que tú estés peleando. Como si eso le dijera, tú te estás peleando sin saberlo, Pablo. Tú te estás peleando con el Dios que tú quieres defender. Tú llevando a los cristianos a prisión. Tú te estás peleando con el Dios a que tú quieres defender. Tú estás obstruyendo al Dios que tú quieres servir. Tú estás ofendiendo al Dios que tú quieres honrar con todo lo que tú estás haciendo. Perdón. Entonces, eso es lo que Jesús le trata de transmitir a Pablo. Eso es lo que Jesús le trata de transmitir a Pablo. Que lo que él está haciendo no es algo bueno, sino todo lo contrario. Que lo que él está haciendo no es servir a Dios, al Dios de Israel, sino ofenderlo. No es honrar, lo que él está haciendo, persiguiendo cristianos, no es honrar al Dios de Israel, más bien lo está insultando. Eso es lo que él está queriendo decir. Porque Pablo, como yo le mencioné, hacía todo lo que hacía porque creía que era un servicio a Dios. Pero era todo lo contrario, él estaba sirviendo al diablo. Entonces, Jesús le está diciendo, lo que tú estás haciendo, claro, sabemos que era por ignorancia, y Jesús lo sabía. Él le está diciendo, dura cosa te darte cosas contra el aguijón, porque lo que tú estás haciendo es lo contrario de lo que tú te imaginas que estás haciendo. Tú te imaginas cuando estás persiguiendo a los cristianos que estás honrando a Dios, pero en realidad lo estás insultando. Tú te imaginas que estás haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estás haciendo la voluntad del diablo. Tú te imaginas que esto que estás haciendo es bueno y que Dios te lo va a compensar, pero en realidad es malo y está ofendiendo a Dios. Eso es lo que le está tratando de explicar mi Señor Jesús aquí a Pablo con esta palabra. Yo entonces dije, ¿quién es el Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjense bien, aquí hay algo muy importante. Fíjense que Pablo automáticamente reconoce a Jesús como Dios. ¿Por qué podemos saber esto? Porque lo llama Señor.
Muy importante saber esto. En la cultura judía, no se le dice Señor a todo el mundo. No, nosotros aquí, por ejemplo, en Venezuela, como en muchos países de Latinoamérica, se acostumbra a que nosotros llamamos Señor a las personas que son mayores que nosotros. Por lo menos yo tengo 35 años, yo le llamo señora a alguien que tenga 50 o 60 años, yo le puedo llamar señor por respeto, por respeto a su edad, a sus canas, así como aquí decimos. En fin, aquí se utiliza eso. Pero en Israel no es así. En Israel el título de Señor se le confería y se lo tocaba, se le daba solamente al Dios viviente, solamente al único Dios vivo y verdadero. Solamente al gran yo soy se le conocía como Señor. La palabra hebrea es Adonai. Amén. Entonces no es como en Israel, no es como aquí que a todos le decimos Señor, ¿verdad? No, allá no. Allá el Señor era un título exclusivo y era el título más usado también para referirse al Dios de Israel, ya que ellos no usaban el nombre de Dios. Porque lo veían muy sagrado y es muy sagrado, amén. Y yo me imagino que ellos, para no pecar, tomando el nombre de Dios en vano, no lo utilizaban. No lo llamaban Yahvé, no lo llamaban Jehová, sino que muchas veces, o la mayoría del tiempo, lo llamaban Señor, Adonai. Entonces Pablo aquí reconoce que esa voz y que el que le está hablando de esa luz que él no puede contemplar, porque él en ese momento quedó ciego, es su Señor, es su Dios. Y él le dice, Señor, ¿quién eres? Reconoce que es su Dios. Amén. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mi Señor es Jesús, nuestro Señor Jesucristo se le presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Fíjense bien, muy interesante lo que dice aquí. Fíjense bien, muy interesante lo que dice aquí. Vamos a ver. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerá a ti. Fíjense bien, ¿no? Como el objetivo de mi Señor Jesús aparecerle al aparecérsele a Saulo de esta manera fue el mismo objetivo que mi Señor Jesús tuvo cuando escogió a los 12 apóstoles, que era que ellos fueran testigos de lo que habían vivido y lo que habían visto con mi Señor Jesús. Y me seré testigo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, ese es el mismo objetivo. Pablo, al igual que los otros 12 apóstoles, está llamado a predicar, a dar testimonio de las cosas que Cristo de las cosas que había hecho Cristo en su vida
y de las cosas que más adelante iba a hacer. Amén. Y asimismo los dos apóstoles que anduvieron con él, para dar testimonio de las cosas que vieron y de las cosas que escucharon del mismo Cristo, para la gloria de Dios Padre y para la bendición de muchos pueblos suyos. ¿Ven? Entonces vemos que el objetivo de Pablo y el objetivo de los apóstoles era el mismo. Por eso Pablo es considerado también apóstol de Jesucristo. Y el mismo Pablo, en casi todas las cartas que él envía a las iglesias, se presenta a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo, por la misericordia de Dios, tal. Entonces Pablo Cristo lo iba a comisionar para que él diera testimonio de esa vivencia que él acaba de vivir, de la aparición que tuvo de mi Señor Jesús. Pero también, fíjense bien, de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerá a ti. O sea, mi Señor Jesús se le siguió apareciendo a Pablo en varias oportunidades, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío. Esto lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Hechos, como mi Dios, el Dios de Israel, ha librado a Pablo una y otra vez de los mismos judíos. Es más, esto que estamos viendo, que Pablo le relata su conversión a Agripa, es solamente lo estamos viendo por el poder de mi Señor Jesús. Lo estamos viendo por el poder de la diestra salvadora de mi Señor, de nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo no hubiera llegado ante Agripa si Dios no lo hubiera guardado celosamente, no lo hubiera guardado amorosamente, no lo hubiera guardado fielmente. Pablo no hubiera llegado a tener esta audiencia con el rey Agripa, jamás de la vida. Porque el que lo ha librado hasta ahora de su mismo pueblo, del mismo pueblo de Israel, que es el pueblo que más lo ha perseguido, y que desde el mismo momento que Pablo comenzó a predicar en Damasco, lo comenzó a perseguir. Desde este momento, nuestro Dios ha estado librando continuamente a Pablo de las manos de su pueblo, del mismo pueblo de Israel, que son los que siempre lo han querido matar, los que siempre lo habían echado de las ciudades, los que iban de una ciudad a otra a hablar mal de Pablo, a hablar mentiras, a vituperarlo, para armar alborotos, para que mataran a Pablo. Eso lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Cuando Jesús se le aparece a... ya entendí. Cuando Jesús se le aparece a la niña, le dice: ve, porque testigo fiel es este, y él va a saber lo que tiene que padecer por causa de mí. Amén. Y estos son los padecimientos que Pablo iba a tener que afrontar, que superar, que vivir por causa de Cristo. La persecución fuerte, incisiva, incesante, perseverante del pueblo de Israel contra él. Y podemos ver aquí un poco, así como con el fervor, con la pasión, con la entrega que Pablo perseguía al pueblo santo cuando era Saulo, antes de convertirse al Señor por el poder
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con esa misma pasión y entrega, lo han perseguido a él los hijos del diablo, lo han perseguido a él el pueblo de Israel. Si se ponen a ver, lo mismo que él le hizo sufrir a los cristianos, eso mismo, ahora que él es cristiano, él lo ha experimentado en carne propia. Amén. Entonces, por eso es que Jesús le dice a Ananías: ve, porque en tu momento escogido me senté, y él va a saber lo que tiene que padecer por causa de mí. Gloria a Dios. Por eso mi Señor Jesús cuando envía a Ananías, le dice esto. Pero a Pablo, él le dice el motivo con el cual él se le apareció. Y el motivo era que él diera testimonio de las cosas que había visto, de que Cristo se le había aparecido resucitado, y de las cosas que Cristo le iba a mostrar, y de cómo Cristo mismo lo iba a librar de sus perseguidores, lo iba a librar del pueblo de Israel, y lo iba a enviar a los gentiles. Y todo eso pasó, hermano. Si nosotros vemos el libro de los Hechos, si ustedes han seguido mi video, gloria a Dios, si es así, ustedes van a ver como el pueblo de Israel es siempre ese que ha perseguido a Pablo. Desde que desde que Saulo se convirtió en Damasco y comenzó el día siguiente a predicar, desde ese día lo andan persiguiendo para matarlo, y los perseguidores son el pueblo de Israel. Pero de ese día, Dios, el Dios que lo envió, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, lo ha librado. Y nosotros podemos dar testimonio de que así ha sido. Si creemos en lo que habemos leído, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y sabemos que Jesús envió a Pablo, le dio el ministerio especial, un ministerio muy especial a Pablo, que fue que lo envió a los gentiles. Y por eso Pablo ha viajado por Chipre, por Asia. Ahora va camino a Roma para hablar con el César. Ha convertido a muchas personas, a griegos, en fin, en todas partes que él ha estado, Dios y la palabra de Dios ha sido predicada, hasta ahora ha sido bien recibida mayormente por el pueblo gentil, porque Dios tiene un remanente fiel, un remanente escogido, un remanente escogido por gracia en cada ciudad del mundo. Amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Pablo, lo que tú vas a hacer, Saulo, lo que tú vas a hacer por mí, el servicio que tú vas a hacer a favor de mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque por tu testimonio, por el testimonio que tú vas a dar a la persona, a los gentiles de mí, ¿verdad? Muchos van a pasar de las tinieblas a la luz. Muchos van a pasar de estar en la potestad de Satanás, es decir, bajo el dominio de Satanás, al dominio de Dios, al señorío de Dios. Entonces, Pablo, tu tarea por la cual yo te estoy llamando es sumamente importante. Para esto te estoy convocando hoy, para esto te me aparecí. Primero para que des testimonio de mí y de lo que has visto y de lo que yo voy a hacer por ti.
librándote de los israelitas y llevándote a predicar a los gentiles para que ellos, los gentiles, puedan escapar de las tinieblas de Satanás y llegar a mi luz. Para que ellos puedan escapar de la autoridad de Satanás con la cual los tiene cautivos y llegar a Dios. Amén. Para que ellos puedan cambiar de Señor y para que ellos puedan cambiar de las tinieblas a la luz. Para eso yo me he aparecido hoy. Con ese propósito yo te llamo a ti, Pablo. Así como yo comisioné a los 2 apóstoles de mi Hijo, así como yo comisioné a mis 2 apóstoles, ahora te estoy comisionando a ti para que seas luz a los gentiles, para que seas tú, por medio del Evangelio, libertando a los gentiles de la esclavitud del diablo y llevándolos a la libertad de los hijos de Dios, sacándolos de la autoridad del diablo y poniéndolos bajo el señorío de Dios, cambiándolos del señorío a los gentiles, porque todos los gentiles estaban bajo el señorío del diablo, y pasándolo al señorío y a la autoridad del Dios viviente, y pasándolo de las tinieblas, de la oscuridad, de la ceguera espiritual, de la muerte espiritual. Ellos están a la vida de Dios, a la vida eterna, a la luz que es en Cristo. Amén. Con ese objetivo, Pablo, yo hoy te me estoy apareciendo. Porque Pablo le dice, creo que en el testimonio que cuenta Pablo, dice, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Entonces Jesús aquí le está diciendo con qué propósito Él lo está llamando. ¿Con qué propósito Él lo está llamando? Amén. Y como vemos, cada una de las palabras que mi Señor Jesús le ha dicho a Pablo se han cumplido a cabalidad. Él lo ha librado todas las veces que ha estado en persecución, que ha estado en peligro de muerte, no sé cuántas veces, 10 veces, 15 veces, no sé. ¿Quién lo ha librado? Mi Señor Jesús. ¿Y quién ha llevado el Evangelio a todos los rincones del mundo? A Grecia, a Chipre, a Antioquía. ¿Quién ha predicado en todas las ciudades, en todas estas ciudades gentiles? Pablo. Amén. Y la palabra de Dios ha hecho la obra y muchos se han convertido. Amén, para la gloria de Dios. ¿Y quién han sido los perseguidores de Pablo? El pueblo de Israel. Por eso dice, librándote de tu pueblo, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de la luz de las tinieblas a la luz de la potestad, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, por la fe, que es para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mi Señor Jesús le dice con qué objetivo. Para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia con los santificados. O sea, para estas cosas Jesús comisionó a Pablo, para dar testimonio de él, de esa aparición tan gloriosa que presenció Pablo, para dar testimonio de las otras apariciones que él más adelante iba a presenciar, y ¿verdad? Y luego de eso, para dar testimonio de cómo Jesús
lo libraba de su mismo pueblo, del pueblo de Israel, y lo enviaba a los gentiles, para que abrieran sus ojos y pudieran salir de las tinieblas, de la muerte espiritual, de la ceguera espiritual, a la luz, y cambiar de Señor, y pasar del señorío de Satanás al señorío de Dios, y pasar de la cautividad del diablo a la cautividad a la libertad de los hijos de Dios. Entonces, para eso Jesús está diciendo: Pablo, con este objetivo yo te estoy llamando hoy. Y ese objetivo no solamente lo tenía Pablo, lo tenemos cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Para eso habemos sido llamados, para abrir los ojos de los ciegos, para traer a muchos que están en tinieblas a la luz de Cristo. Ese objetivo no es solamente apostólico, ese objetivo que mi Señor Jesús le dio a todos los apóstoles se ha extendido por toda la iglesia. Toda la iglesia tenemos que hacer esta comisión. Toda la iglesia debemos de llevar a la gente que está en tinieblas a la luz admirable de Cristo. Toda la iglesia debemos de tratar apasionadamente de que la gente cambie su Señor, de que la gente cambie al diablo, que los tienen esclavizados y muertos, que los cambie, arrebatárselos al diablo para que sean hijos de Dios. Con la ayuda, obviamente, del hombre más fuerte, que es el que nos va a ayudar a poder vencer la resistencia diabólica y poderle arrebatar esa alma al diablo. Amén. Para que reciban por la fe el perdón de los pecados, por la fe que es en Cristo Jesús, el perdón de los pecados, y así tengan herencia entre los santificados. Amén. Porque ¿qué pasa? Cristo, que es el hombre más fuerte, nos arrebata de las garras del diablo, nos le quita la autoridad al diablo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y claro, eso parte de un comienzo, de que es la palabra de Dios. Luego nos arrepentimos. Cuando hacemos todo ese proceso, cuando creemos en Cristo, ya Cristo le quita el señorío al diablo de nuestras vidas, porque Cristo es el hombre más fuerte. Y como muestra de ese nuevo Señor y de las nuevas, como muestra de que le pertenecemos a ese nuevo Señor, es decir, al Dios de Israel, ¿cómo vamos a actuar ahora? Bueno, nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, lo que antes, estando en el mundo, no hacíamos, y por ende vamos a tener parte con los santos. Amén. Vamos a heredar lo que van a heredar los santos, la vida eterna, por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, esa ha sido la prédica de hoy, hermanos. Dios es bueno. Le doy gracias a Dios por permitirme predicar esta enseñanza. Espero que hayan entendido la enseñanza. Yo creo que sí, que en mí también mora el Espíritu Santo. Y bueno, Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Nos vemos mañana si Dios quiere y me lo permite. Amén y amén.